Hola, aunque voy a decir Daniel. ¿Dónde estás vos? No, va a pensar que otro chico. ¿Sabe quién soy? Cuando el mundo es una jungla, Soy Kevin. tú a mi lado estás. Kevin, no lo molestes a Daniel. Oye, este es mío. No, yo. Tendré miedo a los leones, me cuidas en la oscuridad, tu luz me ayuda a no temer. No temeré al enemigo, porque tú estarás conmigo, de todo me protegerás. Siguiendo al rey voy por la jungla. A mi Jesús yo seguiré. Siguiendo al rey voy por la jungla. Le seguiré por donde vaya. Cuando el mundo es una jungla, tú a mi lado estás. Solo nunca me dejarás, tus promesas mías son. No tendré miedo a los leones, me cuidas en la oscuridad, tu luz me ayuda a no temer. No temeré al enemigo, porque tú estarás conmigo, de todo me protegerás. Siguiendo al rey voy por la jungla. A mi Jesús yo seguiré. Siguiendo al rey voy por la jungla. Le seguiré por donde vaya. Oh mi rey, Él está aquí, me gozo en su amor, ya no temeré. Oh mi rey, Él está aquí, está guiándome, oh yo seguiré a mi rey por la jungla. Siguiendo al rey voy por la jungla. A mi Jesús yo seguiré. Siguiendo al rey voy por la jungla. Le seguiré por donde vaya. Muy bien. Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, ¿Cómo profesor. se encuentra? Buenas tardes. Muy bien. Vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque nos regalas este momento para poder pasar clases. Invitamos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero darte una cordial bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Hoy tendremos lo que es la retroalimentación del área de lenguaje. Antes de comenzar nuestro avance en lenguaje, vamos a ir al devocional del día de hoy. El devocional se encuentra en
Apocalipsis 10:10. Dice de la siguiente forma: tomé el rollito de la mano del ángel y me lo comí. Y en mi boca era dulce como la miel. Una vez que la comí, se me volvió amargo en el estómago. Apocalipsis 10:10. Bueno, el libro de Apocalipsis es un poquito difícil de entender, de comprender, porque es un libro de profecía. Es un libro profético. Y solamente los que leen las palabras o los que leen la Biblia lo podrían entender. Si no lo lees, no lo vas a entender. Bueno, te voy a explicar un poquito. Esta es una profecía. Vamos a recorrer el tiempo atrás. Vamos a ir a un 22 de octubre de 1844, a este año. Este año nos dice que pasó algo interesante, algo novedoso. Según los estudiosos de la Biblia, creían que Jesús iba a volver ese año, por segunda vez, volver a la tierra y llevarnos allá al cielo, a la morada celestial. Dice, se prepararon muy temprano de la mañana de este día. Esperaban 7, 8, 9, 10. Jesús no volvía. 11, 12 tampoco volvía. 4 de la tarde, 5, 7 de la noche, Jesús no volvía. Y aún tenían esperanzas y seguían esperando hasta medianoche. Aún seguían esperando hasta que amanezca del día siguiente. Seguían esperando, pero lamentablemente dice Jesús no volvió. No vino del cielo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó algo aquí. Dice, bueno, ¿cómo es posible que la Biblia nos diga algo y que Jesús no cumpla? Porque es su palabra, la Biblia es palabra de Dios. Algo pasó aquí. Entonces dice, volvieron a leer la Biblia y encontraron algo interesante en esta parte. Interpretaron un poquito mal. Volvieron a leer y el significado de esas palabras era de que Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo allá en el cielo. Y en este momento Jesús está en el lugar santísimo, dice, purificando, dice el santuario. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús nos está tomando examen cada día. Según cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué hacemos y todo lo que hagamos, Jesús está anotando, dice, acompañado por nuestro ángel, en los 3 libros. Si tú te comportas mal, tu nombre en el libro de la memoria, pero si tú le pedís perdón, pasa al libro de la vida, y si tú no le pides perdón en este día, al terminar el día, tu nombre pasa al libro de la muerte, y así pues vas a ir teniendo puntos en el libro de la muerte, y eso no te va a dejar ir al cielo. Necesitamos, dice, tener puntos en el libro de la vida. ¿Ya? Ahora dice aquí, tomé el rollito de la mano del ángel. ¿Qué quiere decir eso? Y me lo comí. Cuando decían que Jesús iba a volver por segunda vez, era, dice, dulce, porque era una buena noticia que Jesús está volviendo. Y dice, cuando se lo comió, se volvió amargo. ¿Qué quiere decir eso? Que esperaron a Jesús en vano. Jesús no volvió por segunda vez. Por eso dice, se volvió amargo. ¿Qué quiere decir? Que la espera ha sido en vano. Pero, ¿sabes? Jesús nos prometió volver y va a volver. ¿Cuánto falta para que vuelva Jesús? Falta muy poco. Esto de la pandemia está escrito en Mateo 24, donde Dios expresa, Jesús está expresando, de que estas son señales del tiempo del fin. ¿Qué quiere decir? Que falta muy poquito para que Jesús vuelva del cielo y nos lleve allá con él. Pero la pregunta es, ¿quiénes van a ir con Jesús? Solamente dice los niños y las personas que están buscando a Jesús como su Dios, los que estamos buscando en obediencia a Él en nuestra vida desde que comienza el día hasta que termina el día. Vamos a agradecer por esto y vamos a pedir a Jesús que nos siga preparando. Posición de oración. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias por este día que tú nos regalas. Gracias porque tú prometiste volver y vas a volver. Te pido que tú nos ayudes a prepararnos. También oramos por nuestros padres. Toca sus vidas, que tú seas la fortaleza en su vida personal. Y que si alguien está enfermo, tú puedes darle la sanidad que necesita. Acompáñanos en la clase por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí vamos al desarrollo de nuestra clase. Vamos a participar cuando yo les pregunte algo.
y ustedes van participando. Muy bien, me voy a esta parte. Esta tarde vamos a hablar acerca de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es La oración la oración que es se el usan conjunto de para palabras que transmitir se usa una para idea transmitir o una pensamiento idea o completo. pensamiento completo. Muy bien. Al Otro. escribir, Al escribir una al oración escribir empleamos oración la letra empleamos inicial la letra mayúscula inicial y mayúscula terminamos y con el terminamos punto. en ¿Verdad? ejemplo. Es un ejemplo, dice, aquellos niños Aquellos niños protegen. protegen la naturaleza. Muy bien, protegen la naturaleza. Es importante esta parte. Miren, dice, es un conjunto de palabras la oración que tienen un sentido completo. ¿Qué quiere decir? Que en estas palabras vamos a entender una idea, un mensaje que expresa alguien, ¿verdad? ¿Qué más dice? Que la oración se escribe así, dice al Para comienzo con transmitir mayúscula y un termina en punto. Ahí está. pensamiento Aquellos, está comenzando con mayúscula. mayúscula, Punto niños ejemplo, protegen la aquellos niños protegen la naturaleza. Ahí está. Y podemos hacer naturaleza. varios ejemplos en lo que es la oración. Vamos a ir observando un videíto acerca de lo que es la oración. Vamos a observar. La oración, ¿qué es la oración? ¿Cuáles son sus elementos? Y un poquito más, ¿sí? Entonces, empecemos. ¿Qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras con sentido completo. ¿Y a qué se refiere con sentido completo? Es decir, que puede ser entendida, que puede ser comprendida sin necesidad de más. Entonces, es un conjunto de palabras que por sí mismas nos van a dar una información completa. Encuentra las dos oraciones del grupo. Claro, muy bien, Joaquín. Este ejercicio nos va a ayudar para saber qué es una oración y qué no es una oración, porque no todo conjunto de palabras que empieza con mayúscula y termina en punto o pausa es oración. Veamos la primera alternativa. Pan, el sartén, 4. ¿Es un conjunto de palabras? Sí. Empieza con mayúscula, termina con punto, pero no tiene sentido, no se entiende. Por lo tanto, no es una oración. Entonces la vamos a tachar. No es una oración. Pin. Siguiente, alternativa. El camello pasea por el desierto. Empieza con mayúscula, termina en punto y sí me da una idea de las cosas. El camello, me imagino un animal, ¿y qué está haciendo el camello? Está paseando. ¿En dónde está paseando? Por el desierto. Entonces, sí es una oración porque me da una idea completa, una información completa. Hay un sentido. Siguiente alternativa. La casa del lago. Empieza con mayúscula, termina en punto, pero la casa del lago, ¿qué? La casa del lago, me falta información, no hay una información completa, por lo tanto no es una oración, es simplemente una frase. Cuarta alternativa, pequeño lápiz bien escribió. Por ahí que le encuentro un sentido, sin embargo, está en desorden. No hay un completo entendimiento de lo que dice. Entonces, no es una oración. Bien. Miren, aquí tenemos 4 pensamientos, ¿verdad? 4 conjuntos de palabras. En el primer ejemplo estamos observando pan, el sartén, 4. Miren, hay un desorden de palabras aquí en este ejemplo. No tiene un sentido. Entonces, no es una oración porque dice la oración tiene un sentido completo. Entonces, no es una oración. Ahora vamos abajo. El camello pasea por el desierto. ¿Quién pasea por el desierto? El camello. ¿El camello por dónde pasea? Por el desierto. Esta sí es una oración porque tiene un sentido completo, ¿verdad? Tiene un sentido completo. Ahora, la casa del lago. No tiene sentido.
está hablando de algo abstracto, o sea, de una casa que, bueno, no sabemos de dónde es la casa. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer a una oración? Aquí, miren, vamos a recordar que la oración tiene 3 partes importantes. ¿Cuáles son? ¿Me ayuda alguien? La mayúscula. Comienza con mayúscula. Las 3 partes de la oración, ¿cuáles son? Sustantivo. Sujeto, Sujeto predicado. verbo Predicado. y predicado. Muy bien. Ahora miren, la casa del lago tiene sujeto. La casa es el sujeto. Del lago podría ser el predicado, podría ser, pero le falta el verbo. Aquí no tiene un verbo. Entonces significa que esta frase no es una oración. Vamos con el siguiente. Pequeño lápiz bien escribió. ¿Está en orden? ¿Se entiende esta No. frase? No No, se entiende. Entonces, no es una oración. Vamos a continuar. Aquí tenemos las partes de la oración. Sujeto predicado. Muy bien, ahí está la parte de la oración. Parte de las Sujeto, oraciones o núcleo sujeto. o un sustantivo o un pronombre, nos dice aquí. Núcleo, Vamos a ir primeramente a lo que es un sujeto. Lo del pronombre un poquito lo vamos a dejarlo. Vamos a parar un poco porque no quiero que te compliques. La otra parte sería el predicado. Y dentro del predicado está, dice, el núcleo del predicado. verbo. Llegaría a ser el verbo. En este caso, el verbo. ¿No? Entonces, estas son las 2 partes fundamentales que dentro del predicado también está el verbo. Vamos a ir, en este ejemplo, vamos a ir observando la silla está rota. Miren, sujeto dice, ¿de quién se habla? ¿De quién estamos hablando? De la silla. Muy bien, entonces la silla es el sujeto. Ahora, ¿cómo está la silla? Está rota. Entonces, está rota es el predicado, porque dice que está haciendo el sujeto o qué le pasó al sujeto. Ahora, miren, está en verde. ¿Por qué está en verde? Porque es el verbo, es el núcleo del predicado. ¿Cómo yo puedo reconocer a esta palabra como verbo? Tengo que conjugar. A ver, vamos a decir en pasado. ¿Cómo se diría está? La silla es en tiempo pasado. Estaba rota. Entonces, estaba en tiempo pasado. En tiempo presente, la silla está rota. Ahora, en tiempo futuro, la silla estará rota. Muy bien, entonces así podemos reconocer al verbo en la oración. Vamos a continuar. Ahora, vamos a ir a las clases de oraciones. Ahora ya sabemos qué es una oración. Tiene 3 partes muy importantes. Ahora vamos a hablar de las clases de oraciones que hay. Vamos a ir desarrollando esta parte. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Lucas 23:24, es un pensamiento muy bonito. Vamos a continuar con esta diapositiva, vamos a ir observando un poquito lo que son las clases de oración. ¿Qué es una oración? Una oración. Las oraciones son frases con sentido, sujeto y predicado. Mediante una oración expresamos algo. Las oraciones pueden ser afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. No me hace.
hacer caso. No quiere hacer caso. Muy bien. Identificamos qué clases de oraciones es. Hemos visto en este pequeño videíto las clases de oraciones, ¿verdad? Muy bien. Aquí vamos a ir reconociendo estas clases de oraciones. ¡Qué bueno es! ¿Qué oración será esta? Una oración admirativa. Sí, porque lleva signos de admiración. Esta también ya la hemos llevado en el primer trimestre. Es una oración admirativa. Vamos con la siguiente. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué oración es? Interrogativa. Interrogativa. Muy bien. Entonces aquí yo puedo poner interrogativa, ¿verdad? Me voy a ir. Sí. Si puedo escribir. Este será interrogativa, ¿verdad? Sí. Ya. Y vamos con la siguiente. Luis no estudió para el examen. ¿Qué clase de oración será? Exclamativa. Negativa, porque dice que no. No está afirmando, está negando, dice que no. Por eso se llama oración negativa. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, auxilio, me ahogo. Auxilio. ¿Qué clase de oraciones está? Interrogativa. No, a ver, reconozca los signos de puntuación. En este caso de entonación serían estos. ¿Qué signos llevan? Admirativa, eso, muy bien. Ahora, todos nos protegemos en casa. ¿Qué tipo de oración, qué clase de oración será esta? Afirmativa. Oración afirmativa, porque está afirmando que todos nos protegemos en casa. Ahora sí vamos a ir recordando. Clases de oraciones. Admirativa. Interrogativa. Negativa. Exclamativa. Y afirmativa, ¿verdad? Esas son las clases de oraciones que tenemos en la gramática. Vamos a continuar. Dice, quizá volvamos al colegio. ¿Qué será? ¿Qué clase de oración será esta última? Quizá. No es ni afirmativa ni negativa. Está dudando, como que parece que va a ir o parece que no va a ir. Oración dubitativa. ¿Cómo? Dubitativa. Oraciones dubitativas se llaman porque expresa una duda. Aquí no hay seguridad. Tampoco está negando, está dudando. Quizá. Entonces, quizá es volvamos al colegio, una oración dubitativa. ¿Está bien? Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar a lo que es el artículo. ¿Qué será el artículo? ¿Alguien me podría decir? A ver, participemos. ¿Qué será el artículo? Bueno, vamos a continuar. A ver, vamos a seguir observando. Antes, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le respondió, escrito esto, no en este pensamiento, de pan vive el hombre, sino toda palabra. Vamos a continuar aquí, no tenemos un artículo porque el artículo sería la cabecita. Ella es una frase, porque una oración es un pensamiento un poquito más corto, ¿verdad? Esto está en Mateo 4:4. Vamos a continuar y vamos a observar este videíto y vamos a ver qué es. El artículo. El artículo va siempre antes del nombre o sustantivo y determina el género, número y si es conocido o no. Ejemplo.
Tenemos a un gato. Da un ejemplo del gato, pero le falta La algo. palabra gato Vamos a observar. es un sustantivo. Para podernos dirigir al gato necesitamos el artículo el. Que sería el, El ¿verdad? gato. El gato. El gato. Entonces, Al momento el que nos sería el dirigimos sustantivo. hacia el gato con el artículo el, Perdón, el el artículo. el gato en este ya caso, se Gato conoce. sustantivo. El gato. Ahora, Muy si fuerte el dirigimos a un volumen gato de... que no conocemos, vamos del a video. utilizar el artículo un gato. En este caso, hace referencia a que no conocemos ese gato, solo sabemos que fue un gato. Veamos otro ejemplo. Paloma. El sustantivo paloma va acompañada con el artículo la. Muy bien. La paloma. Al dirigirnos por la paloma es porque conocemos la paloma. Si en dado caso no conocemos la paloma, nos vamos a dirigir con el artículo una paloma. Porque no conocemos esa paloma, solo sabemos que fue una paloma. Ahora, veamos primero los artículos determinados. Los artículos determinados son los que ya se conocen y son el, los, la Ah, y las. las. Asimismo, estos se dividen en masculino y femenino. Femenino. Ejemplo: el oso, Oso. El oso. Bien. Los osos. Los sería el osos. plural. La osa. El singular. la femenino. osa, Las osas. En plural. las osas. Ahora, veamos los artículos Hay indeterminados. que observar bien. Estos artículos hacen Indeterminados. referencia Indeterminado. a que no los conocemos. Y son un, unos, Un, una, unos, y una, De igual forma, unos. estos se dividen en masculino y Masculino y femenino. femenino. Ejemplo: Aquí tenemos un ejemplo. un oso. Un oso. No sabemos Un qué oso, oso. solo sabemos que fue un oso. Un oso. Unos ojos. Unos Unos- osos. Osos. Una. Una Unas osa. osas. En singular. Unas osas. Otras osas. En plural. Y por último, tenemos un artículo neutro. Artículo Vamos observando esto. Este forma parte de los artículos determinados. Les recuerdo que hace referencia a algo que ya conocemos. Lo. Y el artículo es Lo. 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 Y este se usa únicamente con Se usa con un adjetivo, adverbios o adverbios participios. o Vaya, participios. Vamos a Veamos dar un en este ejemplo. caso un ejemplo. Lo bueno. Bueno. Los buenos. Aquí el artículo neutro es lo Artículo neutro. y el adjetivo es bueno. Lo Adjetivo. bueno que vine. Lo bueno que viniste. Veamos el siguiente ejemplo, que es con los adverbios. Lo Lo lejos, lejos. lo lejos que está tu casa. Adverbio. Veamos el tercer ejemplo con los participios. Los hechos. Lo hecho, Participios. lo hecho, hecho está. Bien. En este Lo hecho. hay una regla del artículo neutro.
Este nunca va acompañado de nombres, en este caso. Artículo neutro nunca acompañado. Así que tienen que checar y saber distinguir los diversos artículos. Muy bien, hasta ahí hemos visto algunas partes de la oración, ¿verdad? Vamos a recordar, a ver. La oración tiene 3 partes fundamentales. Sujeto, verbo y Las osas, predicado. lo oso. Hemos visto también las clases de oraciones que existen. Oraciones afirmativas, oraciones negativas, oraciones interrogativas, oraciones admirativas y oraciones dubitativas. Ahora, hemos visto también el artículo. El artículo dice, es la cabecita de la oración, ¿verdad? La oración sin el o la o los no sería una oración. Por ejemplo, una oración. A ver, vamos a hablar de un gato. El gato camina. ¿El gato se lambe la mano? En el tejado. Ahí está. Ahora, si yo digo, gato camina sobre el tejado, ¿se comprende? ¿Se entiende? No se entiende. Entonces le falta algo, le falta el artículo que sería el, ¿verdad? Ahora, si yo digo así, escucha bien. La gato camina sobre el tejado, ¿está bien? No. Tampoco está bien. ¿Por qué? Porque dice que él está en género masculino. Ahora, si yo digo así, el gatos caminan sobre el tejado, ¿está bien? No. ¿Por qué está mal? Porque gatos es plural y él es singular. ¿Qué quiere decir eso? Que el artículo tiene que estar en singular y el sustantivo, que sería gato, tiene que estar también en singular, ¿verdad? El gato. Si yo quiero hablar de muchos gatos, sería los gatos. ¿Sí? Gato. Muy bien. Quiero agradecerte por la atención que tú me has prestado y espero que esto te sirva y te prepare para lo que será nuestra evaluación la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta pronto.